Ya está aquí la mesa. Ya tenemos nuestra mesa montada. Muy buenas noches ya, ¿no? Tardes, noches. Buenas noches. ¿Cómo, Buenas noches. cómo Buenas estáis? noches. ¿Bien? Bien, aquí Bien, estamos. bien. Bueno, lo primero de todo, disculpas públicas por el retraso y ahora paso a las presentaciones que están también, la audiencia puede hacer las preguntas que considere pertinentes. Tenemos a Carmen Mayoral, ahí la tenemos, que es publicista y editora. Tenemos también encima mío a Daniel de Andrés, que es profesor ayudante de la Universidad Autónoma de Madrid. En concreto, trabajas en el Departamento de Física Teórica y tenemos aquí a mi izquierda bueno, un histórico del Café de la Lluvia, colaborador, amigo también, Javier Castillo, que es profesor de secundaria y ambientólogo. Vamos a hablar con vosotros acerca de la inteligencia artificial, porque es verdad que de aquí a poco tiempo, en un par de meses anteriores, es cuando todo esto ha empezado a sonar en los medios de comunicación y también porque, digamos, que se ha abierto la espita al conjunto de la sociedad a que pueda hacer pruebas, a que pueda jugar con ciertas herramientas de inteligencia artificial. Lo primero que os voy a preguntar, para que os conozcan, es cómo empleáis las inteligencias artificiales en vuestro ámbito o para qué las empleáis. Comenzamos, si te parece, contigo, Javier, que tienes muchas tablas aquí en el Café de la Lluvia y Bueno, la gente te conoce. Y bueno, abre un poco, ¿no? Rompe un poco el hielo y cuéntanos en concreto para qué empleas la inteligencia artificial. pues mira, te puedo decir que la inteligencia artificial es, como bien has dicho, algo que está reciente, ¿no? Digamos, de acceso público, porque esto ya lleva un recorrido bastante largo durante un tiempo, ¿no? Entonces, ahora es cuando realmente, por lo menos en el ámbito en el que nos toca a nosotros, está empezando, digamos, a introducirse. Y los profesores yo creo que somos casi de los primerillos de cuando se ha podido tener acceso a esto. Muchas veces a lo mejor por intentar prevenir un poco un mal uso o a lo mejor por parte del alumnado, pues uno se mete y empieza a investigar, ¿no? De qué va todo esto. Te puedo decir bueno, que ahora mismo yo por lo menos preguntando a compañeros en el ámbito de secundaria y bachillerato no hay demasiados docentes que estén utilizándolas. De hecho, en el ámbito de la competencia digital docente, ahora mismo, por ejemplo, yo que trabajo en la Comunidad de Madrid, pues está haciendo una serie de exámenes y tal, pues para acreditar esas competencias, ¿no? Y por lo menos en lo que se está acreditando ahora mismo, en ninguno de los casos, por lo menos aparece de manera directa el uso de estas tecnologías. No obstante, muchos compañeros pues ya están empezando a ver esto, ¿no? Porque a lo mejor, yo qué sé, pues tú tienes una serie de, digamos, de forma de trabajar, de mandar trabajos para hacer en casa y demás, y de pronto te llegan cosas como que no te cuadra mucho sobre determinados alumnos, ¿no? Entonces dices, bueno, aquí puede estar pasando lo de siempre, pero el caso es que hay algo que no me cuadra, ¿no? Y de eso la tarea está de investigación, pero no deja de ser una investigación propia. Sí que es verdad que yo ya he empezado, por lo menos, a ver en el mundillo así de sobre educación, algunos cursos que se están ofreciendo específicamente sobre el uso de la IA en lo que es la docencia, pero están empezando ahora, este año, y la verdad es que no hay mucha gente que pilote esto, ¿no? Estamos investigando ahora mismo. Yo, por ejemplo, pues empecé con ChatGPT, seguí con Poe AI, que es un compendio de inteligencias que te ofrece el ChatGPT 3.5, el GPT-4 con acceso limitado, otro que se llama, a ver si me acuerdo, lo tengo por aquí abierto, Dragonfly, otra que es el Cloud as Instant, o sea, hay chorrocientas mil. Por un lado eso y por el otro lado las inteligencias artificiales estas que son generativas, ¿no? Que te permiten pues hacer imágenes, ¿no? Que son algo que no teníamos hasta ahora. El caso es bueno, lo estamos probando, los chavales también, que eso es lo importante, y algunos que hemos empezado a preguntar, y con esto ya termino para dejar a los demás también intervenir, yo he hecho muchas encuestas sobre esto y chavales me han llegado a decir, ah, sí, eso que se utiliza que te hace los deberes. Con lo cual,
hay mucho trabajo que hacer, hay mucha docencia que hacer con los alumnos, porque es una herramienta que no es perfecta, que muchas veces desconocen sobre el ámbito de la privacidad, hacer un buen uso de ellas y que ellos, algunos, ¿no? Por lo menos, piensan que es algo que les directamente les va a quitar tarea, pero claro, por eso hay que hacer tanta docencia en este aspecto, ¿no? De que sí, la vamos a utilizar, sí hay que hacer un buen uso y tenemos que ponernos a trabajar en ello. Lo que no puede ser es ignorar, ¿no? La cresta de la ola esta que viene a arrasarnos a todos, claro. No te escucho, Javier. Ay, sí. Sí, a Es ver. perdón, es una cuestión Vale, muy bien. que iba a comentaros después, ¿no? Si hay que tener miedo a las inteligencias artificiales. Luego hablaremos más Sí, extendidamente luego hablamos de eso. sobre ello. Carmen, ¿tú para qué empleas las inteligencias artificiales? Bueno, yo de momento, a título personal, estoy probando herramientas. O sea, todavía estoy descubriendo las posibilidades. He trabajado con ChatGPT, he probado You, Flickr, que genera vídeo a partir de tu descripción, te genera piezas de vídeo. Luego hay herramientas que tienen integrado toda la parte o que están integrando toda la parte de inteligencia artificial como es Canva. Canva justo recientemente han incorporado toda la parte de generación de imágenes, pero también tienen lo que llaman, creo que es textos mágicos. Entonces tú le das una idea y lo desarrolla. Entonces, no solamente es que tengas herramientas específicas de inteligencia artificial, sino que además cada vez más herramientas de uso cotidiano van a verse enriquecidas con la inteligencia artificial. Entonces, en el campo de la comunicación, yo creo que sí que se está utilizando, pues, por ejemplo, mucho ya para programar posts, o sea, para hacer en plan de genero los posts para Instagram, las publicaciones de Instagram para 3 meses, entonces lo voy generando de manera automática, los textos me los genera la inteligencia artificial y sí que se va utilizando cada vez más. Yo de momento estoy todavía viendo esas posibilidades. Y luego, en el sector editorial, yo he visto que ya hay gente que dice que está creando su libro con inteligencia artificial. Yo, según mis pruebas, lo que yo he visto, para mí es un generador de ideas. Es decir, y lo puedes, es algo como que te sirve, quieres probar a hacer cosas. Yo, la reflexión que hacía el otro día, leí una entrevista de un autor que a mí me interesa siempre todo lo que cuenta y lo que escribe, que es Juan José Millás, y el otro día pensaba si la inteligencia artificial terminará pensando con la claridad que para mí piensa Juan José Millás. Muchas veces, que es como ese punto de vista de ir más allá, de darte una vuelta a la realidad y contarte eso que tú no habías visto. Y de momento no, yo he hecho pruebas para generar textos, cosas, por ejemplo, tú le dices, quiero el argumento a alguna de las inteligencias artificiales conversacionales. Pues yo probé con autores, pues por ejemplo, Amelino Zom, pensé, Juan José Millas, sí se aproximan, te dan un argumento, pero que todavía obviamente son cosas generales, que sí, que se pueden aproximar en el tipo de temas. Ahí no hemos llegado, claro. ¿Llegaremos? Pues esto lo iremos viendo con el tiempo. Pero yo creo que sobre todo en comunicación sirve para hacer de momento, para hacer toda esa parte de generar un punto de partida es muy importante y también para la parte creativa, pues para muchas veces romper ese bloqueo del escritor, tener puntos de vista distintos, cambiar el estilo al texto. Y luego, por supuesto, lo que sí que es indudable es que donde ha entrado como una pisonadora es la parte de traducción. Ahora mismo las traducciones, ya que había pues los traductores online que todo el mundo utilizaba para traducción, se ha impuesto y yo creo que sí que es un sector donde para los traductores más generalistas va a ser complicado competir con el hecho de que una empresa puede contar con una traducción de inteligencia artificial y a lo mejor les es más económica, y esto aquí habría que verlo porque los costes todavía no van a estar claros. Y para la parte de las locuciones, yo he hecho pruebas con herramientas que generan locuciones y el avance en 4 meses
Yo creo que la primera vez que probé este tipo de herramientas pues sería, pues eso, ahora unos 4 o 5 meses, ha sido brutal. O sea, cuesta trabajo distinguir una voz generada por inteligencia artificial de la voz de un locutor. Y aquí sí que yo creo que es donde dices, bueno, Madre mía. implica muchas cosas. Alguien nos puede, en un futuro podrán suplantar nuestra voz o la voz de No alguien solo, famoso. no solo la Aquí hay voz, sino tu imagen. No solo la voz, sino tu imagen. tu Pueden imagen, hacer un claro, vídeo porque sí, porque hay con presentadores tu cara y con tu voz. virtuales. Entonces ahí se abren tantos temas para pensar o debatir, pero bueno, hay una reflexión que siempre hago y es, eh, o sea, yo si cuento cómo empecé mandando los comunicados de prensa, la gente de comunicación, pues cuando mandabas un comunicado, una nota de prensa a un medio de comunicación para que supiera de las novedades de un producto, cuando yo empezaba el correo electrónico, se estaban mandando, era como el momento de lanzarse, se mandaban por fax y hasta he llegado a mandar por correo postal. Entonces, yo creo que son trenes a los que hay que subirse. Si no te subes, te vas a quedar detrás. Y hay que, por millones de razones, porque te vas a quedar atrás, porque hay que conocerlo, porque hay que ver las posibilidades y hay que buscar lo bueno. No nos podemos quedar con lo malo. Ahora, esos son muchos temas, muchos melones, como se suele decir ahora, que también abordaremos. Carmen, vamos ahora también, bueno, Daniel, ¿para qué empleáis, ¿no? en vuestro trabajo la inteligencia artificial? Ya hablaste sobre ello, parte de ello, aquí en el Café de la Lluvia. Bueno, nosotros lo que hacemos es investigación, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, bueno, hacemos investigación y docencia. Primero va a hablar de la investigación, ¿no? De investigación estamos en un grupo de astrofísica computacional y particularmente nuestro objetivo es simular el universo, simulaciones cosmológicas. Es decir, partimos de condiciones iniciales que son aleatorias, como el Big Bang, y de esas condiciones aleatorias se introducen las ecuaciones de la física y evolucionan en el tiempo para dar lugar a galaxias, planetas, todo lo que conocemos, ¿no? Entonces ese es el objetivo final. A partir de condiciones que son aleatorias, introducir física, ecuaciones, y conseguir lo que se observa hoy en día, ¿no? Entonces es un proceso muy complicado que requiere muchas horas, o sea, millones de horas de ordenadores actuales. Es muy difícil simular todo eso. Entonces, la inteligencia artificial se usa en este campo se usa para dos motivos fundamentales. El primero es como estos modelos son capaces de modelizar estructuras muy complejas, entonces se simula una parte muy pequeña con ordenadores no muy potentes y después se deja que la inteligencia artificial aprenda de esa parte pequeña para poder emular una simulación completa del universo. Es decir, estos algoritmos son capaces de aprender cuál es la física del universo y emularla. Es decir, son emuladores. Al igual que aprenden a generar una imagen de una cara humana, pues estos aprenden ecuaciones físicas, que en teoría son complejos, son procesos que solo se resuelven computacionalmente y complejos. ¿Vale? La otra parte es inferencia, ¿no? Es decir, yo simulo un universo, pero yo no puedo saber si mi universo se acerca a las observaciones reales. Entonces, hago algoritmos de aprendizaje automático o inteligencia artificial que aprendan a saber si mi universo simulado se parece a las observaciones de satélites, ¿vale? Entonces, son dos razones, ¿no? Emuladores que simulan la física y algoritmos de inferencia, es decir, que pueden darte propiedades físicas de observaciones de satélites. Es decir, estudian las correlaciones entre un universo simulado y un universo real de un satélite. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en lugar de a nivel de usuario, no usamos los algoritmos ya hechos, sino nosotros programamos nuestros propios modelos de inteligencia artificial para que aprendan con nuestros datos. La mayor diferencia entre lo que hace la industria, las empresas como ChatGPT y estas empresas, y nosotros, es que ellos lo que hacen el objetivo de ellos es engañar a un humano, ¿no? Es decir, ellos generan una imagen, si la imagen generada de una cara humana o de un animal como un perro se parece a un perro o una cara humana, entonces, pues está bien generada, ¿no? Pero en cambio yo aplico estos algoritmos de generación de imágenes y, claro, me genera una imagen muy similar a la de un telescopio. Pero entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer, en lugar de a simple vista, es aplicarle métodos matemáticos para ver si esas imágenes de verdad son reales o no. Entonces, una vez que uno aplica todos esos matemáticos, sí se descubren que las imágenes de estos algoritmos son falsas. Es decir,
no son reales. Pero a simple vista todo parece muy bonito, pero hasta que cuando uno aplica métodos avanzados te vas dando cada vez cuenta que tienen ciertos errores. Entonces, nuestro objetivo es encontrar los algoritmos de inteligencia artificial que después de aplicar todos esos métodos de análisis tienen menos errores, ¿no? Entonces, eso sería uno de los objetivos de la investigación que estamos haciendo. Madre mía, estamos viendo las distintas caras de cómo se puede emplear la inteligencia artificial. Es muy, muy interesante, la verdad. Jolín, es que hay un montón de melones, coloquialmente hablando, que habéis abierto con vuestras intervenciones. Hay una cosa que es interesante en cuanto a entender cómo funciona la inteligencia artificial. Daniel, tú comentabas de que ella misma aprende o va aprendiendo. También con Javier he hablado off the records en muchas ocasiones sobre este tema. La inteligencia artificial aprende, pero ¿hasta qué punto esta inteligencia artificial puede aprender? Es decir, claro, hay una cosa que diferencia al ser humano de esa creación o va a llegar a ser como un ser humano. No sé, es una pregunta muy simple y muy compleja, entiendo a la vez, porque no se sabrá. Pero no sé tú, Daniel, desde tu campo, ¿cómo ves esto? Bueno, eso a un neurocientífico pues podría responder Pues mejor, ¿no? está Pero, o Rafael Yuste aquí. sea, o sea, desde el punto de vista histórico, es decir, este campo nació como inferencia estadística. Es decir, uno tenía un modelo muy sencillo de ajustes de ecuaciones sencillas que tenían parámetros libres y estadísticamente ajustaban esos pequeños parámetros libres dado una base de datos, y esos modelos sencillos se podían explicar, ¿no? Porque cada parámetro tiene un significado. ¿Qué es lo que ocurre en el acelerador de partículas en Ginebra? Hacen experimentos con haces de partículas, entonces ellos tienen un montón de datos y al final tienen un modelo teórico un modelo teórico cuyos parámetros de ajuste son, por ejemplo, la masa de una partícula. Es algo que se puede explicar. Eso es la inferencia estadística clásica, que es de donde parte todos estos modelos de inteligencia artificial. Entonces, cuando uno construye una red neuronal, pues tiene tantos parámetros, millones y millones de parámetros libres, que se van ajustando a lo que va observando, ¿no? Entonces, esos parámetros aprenden tal que la probabilidad de que dado un conjunto de datos aprenda a ese conjunto de datos, lo que hace es maximizar la probabilidad dado un objetivo. Es decir, tú defines un objetivo, por ejemplo, quiero clasificar gatos y perros. Se define un objetivo y se escribe una función matemática. Se pasan todo ese conjunto de parámetros en una estructura compleja y entonces ese objetivo se maximiza la probabilidad de que esos parámetros sean buenos, ¿no? Entonces tú optimizas el algoritmo de esa manera. Es simplemente como una generalización de los modelos clásicos de inferencia estadística. Y todas las inteligencias artificiales de hoy en día se basan en esos modelos estadísticos. Y son modelos estadísticos de maximizar probabilidades, ¿no? Es decir, si un algoritmo ha visto 1 millón de imágenes de gatos y 50 imágenes de perros, va a funcionar muy mal, ¿no? Porque estadísticamente los parámetros van a estar mal ajustados. Entonces, la gente que entrena estos modelos intenta que las bases de datos estén equilibradas en ese sentido, para que los parámetros libres se ajusten bien. Entonces, estos modelos son modelos matemáticos con parámetros libres, muchos parámetros libres. Entonces, de esta manera se consigue aprender, es optimizar los parámetros dado un objetivo. Decía Carmen también, que ha hecho pruebas, Carmen, de escribir, ¿no? De que hay escritores que lo pueden emplear para escribir sus obras, aunque bien se habla de que es una herramienta de apoyo, que esto también es muy interesante, ¿no? Que al final es convivir con ello, como, bueno, históricamente hemos convivido con las máquinas y ha habido un montón de movimientos antimáquinas porque les quitaban el trabajo y esto ha pasado, ¿no? Obviamente. Carmen, tú por lo que percibes ahora mismo, no ves que la inteligencia artificial, y ahora iremos con Javier, pueda suplantar a un ser humano. No, a día de hoy no. En 3 años no lo sé. O sea, yo soy completamente sincera. A mí, o sea, es algo que sí que me hace, no diré que me preocupa, pero me resulta que es algo que me inquieta. ¿Qué va a pasar a futuro? A día de hoy no. Y a día de hoy sí que es cierto, yo creo que hay profesiones que se van a ver afectadas realmente, pues los locutores, dobladores, traductores, hay mucha gente
probablemente la gente que escribe, pero que a lo mejor escribe copywriters, puede que haya gente que sí se ve afectada porque sí que digamos, en esos campos ha avanzado todo exponencialmente. En las imágenes que decíamos de los rostros, de las manos, las pruebas, incluso gente que está probando con Midjourney, que creo que es la herramienta más avanzada, pues además a mí me llama la atención, donde fallan es replicando manos y rostros, es decir, en lo eminentemente humano, o sea, como con lo que nos caracteriza como personas únicas, que es la cara, las manos, a lo mejor no tienen problemas en realizar una ambientación, un edificio, un paisaje. Entonces, de momento, yo creo que no debemos sentir temor, pero yo creo que obviamente hay que saber que esto tiene un avance brutal y que no sabemos hacia dónde va a ir. Yo sí que veo que la inteligencia artificial va aprendiendo, y yo sí que sé que en campos como la medicina se lleva usando tiempo. Lo que pasa que incluso no somos conscientes de los sistemas de reconocimiento de imágenes. Entonces, lo vamos a ver cada vez más en herramientas de uso cotidiano de nuestro ordenador. Incorporan esa parte de inteligencia artificial para predecir un texto, ayudarte a escribir. Entonces, va a estar presente en nuestras vidas. ¿Hasta qué punto? Todavía no lo sabemos. Yo por lo menos no lo sé. A día de hoy no nos va a sustituir. Aquí hay otra cosa, que también os pregunto a los tres, que es importante. Las empresas a veces apuestan, cuando hablo de empresas hablo en general, no estoy hablando de empresas que sean punteras o centros de investigación, ¿no? Como en el caso de Daniel, sino las empresas genéricas, cualquier tipo de empresa, apuestan mucho, y ahí a Carmen, por la inteligencia artificial. Todo a la inteligencia artificial. Es que esto lo tiene que hacer la inteligencia artificial. Estamos viendo ahora mismo que Doméstica, esta empresa de comunicación, prepara un ERE para 45 miembros de su plantilla. Y la clave es el chat GPT, que yo le llamo de broma JPG, porque, bueno, es así, ¿no? Y siempre tengo que hacer este tipo de bromas. Pero, ¿esto se justifica realmente o se está usando también como... Claro, hay que meterse en la casuística de las empresas. ¿O se va también a usar como excusa para decir a la gente, vaya usted a su casa? Pues esto es preocupante, ¿no? Para los puestos de trabajo, obviamente, porque también debe de haber una reconversión, entiendo yo, ya que la inteligencia artificial, si tú la dejas sola, no sé, tampoco... Eso no va a ninguna parte, entiendo. A ver, yo entiendo que, o sea, como en todo, hay empresas que están haciendo el camino poco a poco y otras que lo intentan hacer más rápido. Sí que creo que cada vez más todo el mundo es consciente de que las máquinas necesitan de una supervisión. Entonces, sí que ahí también hay un tema que es la formación. Es decir, vienen nuevas demandas de profesionales que se reciclen, que sean capaces de manejar estas herramientas y que puedan, digamos, sacar el mayor partido. Yo quiero ser optimista, no me queda más remedio que ser optimista. Yo no soy una optimista nata, pero hay que pensar que sí que es cierto que va a hacer falta gente en todas las áreas, en distintos campos, que vaya controlando esas herramientas, no solo programadores, sino a gente que pues, se realiza una traducción, sí, pero siempre va a haber alguien que la va a tener que revisar, por lo menos en este momento. Es un reto, yo creo que ahora mismo es un reto para todos, y sí que es verdad que al principio, digo como propia persona que está en una empresa trabajando, al principio dices, bueno, ¿y esto? ¿Qué pasa? No, todo nos pilla así, pero bueno, como digo, yo he pasado por el chat, el correo electrónico, el no sé qué, o sea, has pasado por muchas, los que tenemos más años, hemos pasado por muchas tecnologías, entonces pues hay que intentar pensar pues que tenemos que el reciclaje es imprescindible. No lo sé, estoy intentando yo ser positiva aquí, no sé cuál es vuestra opinión. Daniel, has levantado la mano, Javier, también puedes participar, de hecho tengo una cuestión también en concreto de educación, no sé, Daniel, ¿quieres comentar?
Sí, voy a comentar algo rápido. Yo creo que es lo que decía Carmen. Desde el punto de vista corporativo, si la inteligencia artificial ayuda a un trabajador a ser más eficiente, por ejemplo, en el campo de las traducciones, si la inteligencia artificial ya te da un texto traducido, en lugar de contratar a muchos traductores para que traduzcan directamente, una corporación puede contratar a menos traductores para que revisen lo que hace la inteligencia artificial. Con la ayuda de la inteligencia artificial pueden ser más eficientes. Entonces, a nivel macroscópico, el mercado laboral sí puede, o sea, no sustituye, pero puede verse afectado y creo que va a verse muy afectado por este tipo de cosas, porque va a cambiar. Ujú. Bueno, yo estoy con lo que habéis dicho los dos, con respecto a que seguramente el impacto que haya en el mercado laboral sea que se necesiten menos personas, menos trabajadores para hacer o sacar adelante el mismo trabajo, ¿no? Es un poco parecido, por poner un ejemplo, a lo mejor al de las cajas amigas, estas que antes pues necesitabas pues un trabajador por caja y de pronto pues ves a una sola persona que está gestionando 6 cajas simultáneamente, ¿no? Ahora mismo con estas inteligencias generativas, pues ocurre un poco eso, ¿no? Que tú vas a tener a una persona para sacar el trabajo de a lo mejor 8, por poner un ejemplo, ¿no? Y al hilo de lo que comentaba Carmen, yo, por ejemplo, ligándolo un poco al sector donde estoy, sí que es verdad que, por ejemplo, en el ámbito este de lo que es el diseño gráfico y tal, se está prometiendo una nueva herramienta de Adobe que se llama, creo que era Firefly o algo así, que, bueno, es que eso te lo hace todo. Simplemente una sola persona manejando esas herramientas de Adobe sería capaz de sacar el trabajo pues, de un departamento de diseño digital de, pues yo qué sé, 5 o 6 personas. Una sola persona manejando todas esas cosas que antes requería un retoque, requería una serie de conocimientos que ahora pues lo puedes hacer muy rápido. Entonces, como en todas las nuevas tecnologías que van surgiendo, depende, no deja de ser una herramienta y depende de la visión que tú le des. Si le das la visión de, por ejemplo, como comentaba Daniel, ¿no? De vamos a mejorar la productividad dentro de lo que son los trabajos, ¿no? Porque esta persona va a poder hacer esto de una mejor manera y de esta manera vamos a avanzar, sería una visión, ¿no? Pero luego está la otra, la de no, yo es que la productividad lo entiendo como bajo coste, entonces pues voy a utilizar esta inteligencia para evitarme estos costes de personal y bueno, pues así pues acabo ganando, ¿no? Entonces esa visión, ¿no? Siempre hay un lado positivo y un lado negativo. Y yo en el sentido de la docencia, por ejemplo, pensando en compañeros que estén dando formación profesional en diseño gráfico y tal, o personas, también compañeros que estén dando, por ejemplo, que en mi centro hay un módulo de informática, dices, tenemos que replantearnos todo porque sí que es cierto que a lo mejor con esta inteligencia artificial te cambia el paradigma de lo que es el propio currículo, de lo que es esa formación en concreto, ¿no? Porque si con una cosa como Copilot eres capaz de decirle, oye, hazme, yo qué sé, este programa en JavaScript, hazme esto, tal, 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 gestionar muchísimo código y quizás plantearse que esa persona que va a estar trabajando con eso va a tener tiempo para poder pensar en mejorar, ¿no? En hacer unos procesos de mejora que la IA, como bien comentaba Carmen, pues tiene un límite. Y ese límite es los datos, como decía Daniel, con los que se le ha alimentado, ¿no? Que luego eso es otro melón que ya abro y ya os dejo a vosotros comentar, ¿no? Los datos con los que se ha entrenado y se siguen entrenando estas inteligencias artificiales, va a llegar a un momento en el que se van a, digamos, a quedar sin datos de calidad, ¿no? Porque al final los datos que están ahora mismo sacando o con los que se han entrenado estas inteligencias artificiales generativas que tenemos ahora, pues llegan hasta cierto límite. Y no para nada te garantiza que esos datos sean correctos, porque va a llegar un momento en que por el exceso de uso de estas tecnologías se van a quedar sin datos de calidad, porque los datos de calidad al final yo si quiero tener datos de calidad no me voy a ir a preguntarle, que eso es lo que le digo a los alumnos, ¿no? A una inteligencia artificial, sino que voy a ir a, pues como lo que tienes ahí, Javi, detrás, un libro de referencia que haya sido escrito, que haya sido valorado y que esté bien hecho. Y estos libros, estas clases de datos en Internet no abundan. Y se están soltando, bueno, dando acceso a inteligencias artificiales a Internet para sacar datos de cualquier tipo de índole,
pues te puede generar no ya no un conocimiento universal, sino todo lo contrario, ¿no? Por eso de que se está inundando de datos que no están contrastados, que no son reales y que al final, pues no. Y esa es la preocupación que tenemos los docentes, claro. Porque te mandé una noticia, en Khan Academy, pues habían puesto un GPT 3.5, creo que era, no sé, el 4 no era, creo que era el 3.5, como tutor personalizado de los alumnos que se están inscribiendo en los cursos. Entonces, te puede decir las cosas bien o te pueden decir las cosas mal. Hasta ahora el 3.5 lo que hace es agradar. Entonces, si no tengo el dato correcto, pues yo te saco un dato, lo que sea, incluso se lo llega a inventar. Y ese puede ser, a mi modo de ver, el riesgo de todo esto, ¿no? Perdóname, hay una cuestión también, Javier, importante, porque además Ros nos pone aquí una cosa muy interesante. Aquí lo tengo. Dice, a mí en particular me preocupa más que lo inteligente que llega a ser, ¿no? La inteligencia artificial, lo que afecta al desarrollo cognitivo y razonado de las personas. Sobre todo lo digo por el campo de la educación. Eso en es. este caso, Javier, tú que estás con chavales y chavalas, en dejar todo a una herramienta, yo no me preocuparme por hacer este trabajo, no preocuparme por investigar, no preocuparme por leer varias fuentes, por intentar discernir aquello que puede ser falso. Entonces, a lo mejor ahí está una de las claves y qué tipo de sociedad construimos. Esto no quiere decir que las IAs sean malas, estamos viendo que tampoco, es que todo depende del uso que se dé. Pero es que ahí en el marco docente y sobre todo de esas edades tenéis un trabajo inmenso. Claro. A ver, yo suelo explicarlo de la siguiente manera, ¿no? Me pongo a dibujar círculos concéntricos y entonces digo, bueno, pues esto es, dibujo un primer círculo y digo, estos son los conocimientos que adquirís o las competencias que adquirís en primaria. Luego dibujo otro un poquito más grande, esto es secundaria, otro poquito más grande, esto es bachillerato. Y en la universidad dibujo otro. Pero, por ejemplo, lo que se dedica a Daniel, que es investigación, que es generación de nuevo conocimiento, empieza a dibujar sectores que se salen del círculo, ¿no? Digo, y así es como vamos ampliando un círculo nuevo, así como vamos generando conocimiento real y competencias reales que antes no teníamos, ¿no? Y eso hay que entenderlo desde un primer momento. La inteligencia artificial, por lo menos la que tenemos ahora, o sea, su conocimiento llega hasta donde ha llegado el conocimiento humano. Otra cosa es estas cosas que se están prometiendo de inteligencia artificial general, que esa sería la que sería capaz de generar nuevo conocimiento, pero de momento, sobre todo para la gente que trabaja con ella, pues aunque se haya dicho que el GPT-5 ya entraría en ese ambiente, esto va más rápido que la PlayStation, macho. Sí, no, dijeron que el GPT-5 saldría para diciembre de este año, pero el CEO de OpenAI ha salido a desmentirlo, claro. Es que la inteligencia artificial general ya estamos hablando de otra cosa y quizá para que eso se manifieste hace falta más tiempo. No obstante, hay modelos que ya incluso con una API de GPT 3.5 de pago, o sea, un GPT-4, lo puedes meter y hay una cosa que se llama Agent GPT, que tú le das una instrucción básica, genérame una página web de no sé qué, y él mismo, generando 3 asistentes de GPT 3.5, se va ayudando entre sí para poder generar al final, en esta autogeneración, esa página web solo. Porque, o sea, es una GPT-4 que domina otros GPT 3.5, que uno es el que propone, el otro es el que revisa y el otro es el que no sé qué otra cosa hacía, ¿no? Porque yo ya me pierdo con estas historias. Pero al final te consigue hacer eso. No obstante, seguimos con las mismas. Funciona en base, como bien decía Dani, a los datos con los que se le ha alimentado. Y esa es la historia, ¿no? Que de momento no puede generar, no es una mente humana, no va a generar nuevo conocimiento. No obstante, como dice Carmen, pues sí que nos puede ayudar, digamos, a quizás a centrarnos en otras cosas y ese trabajo tedioso, cognitivo, quizá de, yo qué sé, pues tengo que hacer, por ejemplo, un formato, un índice de no sé cuántos, eso te lo puedo hacer enseguida, ¿no? Y te ayuda. En ese aspecto te propone ideas, que es la historia. Pero esto es lo que sabemos hasta ahora, porque, bueno, yo, Carmen, te tengo que actualizar que hay un plugin para Blender, que se utiliza para hacer modelos 3D, que te dan ya el esqueletito hecho y las manos, con ese esqueleto, cuando Ya se lo sí. pasas a Midjourney ya te lo hace bien. A ver, es que el problema, yo veo mucho en redes sociales, yo me muevo sobre todo en Twitter, es
10 herramientas imprescindibles. Y yo digo, pero ¿cuántas herramientas imprescindibles hay? Si cada día veo 20 listados Sí, con 10 herramientas imprescindibles y son distintas. Entonces va a tal velocidad que sí, por mucho que quieras estar encima o le es dedicas imposible. todo tu tiempo, cosa que obviamente los mortales que tenemos un trabajo de oficina normal y corriente no podemos dedicarle, o es imposible estar al día. Entonces, es verdad. Luego también hay un boom de contar, o sea, todo el mundo está como, soy el que más herramientas conoce, el que más tal, y al final, pues incluso separar un poco lo que es completamente accesorio y que no te va a servir de lo que es útil es complejo. O sea, y luego mucha gente intentando subirse al carro necesariamente, pues intentando ponerse al día y porque es cierto que hay profesiones, o sea, pues por ejemplo, estaban hablando de equipos de marketing también. O sea, yo cuando empezó esto no pensé que, por ejemplo, el marketing es una función ligada al corazón de la empresa y ya van haciendo estrategias de marketing, o sea, cada vez más se va metiendo en más sitios. Entonces, yo digo, cada cosa que digo, esto es nuevo, pues lo de las manos no lo sabía. O sea, pero y es verdad que era donde más fallaban en la generación de imágenes. Aunque yo personalmente diré que todas las imágenes generadas por inteligencia artificial, las que me parece que tienen un punto de frialdad, o sea, Y de hay algo sesgo. que tú lo ves y Sí, dices, uff, que es como un poco distópico a veces, sí. incluso tiene ese punto de retrofuturista y dices, uy, esto está generado por incluso la que es más realista, hay algo que todavía lo notas, pero llegará un momento que no lo notaremos, eso Claro. está claro, o sea, yo creo, vamos, que va a ir la evolución así. Eso es Tenemos, rozando el valle inquietante, además. tenemos que tener miedo a esto. Porque, por ejemplo, Italia, digo, ya a nivel usuario, estoy hablando. Sí. Italia ha prohibido el chat GPT, ¿verdad? Lo ha prohibido. Sí. Ujú, sí, y España se estaba planteando también. Tenemos que tener miedo a esto. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay algo oscuro también detrás de todo esto? ¿Qué está sucediendo? A mí me falta información, yo voy a ser sincera. O sea, no tengo ni idea. Me refiero, hay una cosa que es la inquietud personal de lo que es la novedad. O sea, por mucho que queramos, los cambios, hay gente o sea, de hecho es lo de gestión del cambio. Si hay cursos de gestión del cambio es porque el ser humano gestiona los cambios regular, en general. O sea, y la zona de confort es como, claro, cuando te dicen sal de la zona de confort, ya, pero es que aquí es donde está el confort. Entonces, esto nos implica salir exponencialmente de la zona de confort, es un cambio brutal. Entonces, ¿te da un poco de miedo? Sí. ¿Tengo razones objetivas? De momento no, pero no lo sé porque me falta información. No sé hasta qué punto el desarrollo va a entrar en las empresas o va a entrar en la educación. O sea, sé que es un hecho que va a ir avanzando, pero de momento yo como usuaria creo que sí que las personas que están en el campo de comunicación, pues todo lo que es la parte, digamos, de ciencias sociales, digamos que tenemos que estar alertas, es la palabra, porque tienes que estar al día, pero más allá de aquí no me puedo pronunciar. Ujú. De todas formas, bueno, Dani, perdona. Daniel. Bueno, yo creo que esto ya lo hemos mencionado después. O sea, en torno a todo lo que hemos dicho, yo creo que se podría concluir que la inteligencia artificial nos va a afectar en la vida cotidiana, porque ya lo está haciendo. Es decir, seguramente nuestras imágenes están siendo procesadas a través de una inteligencia artificial que reduce la dimensionalidad de la imagen para transportarla a través de Internet de una forma más barata. Por ejemplo, ¿no? Nos afecta a todos. Pero en el mercado laboral creo que hemos llegado a un acuerdo de que va a cambiar el mercado laboral, pero no sabemos cómo, porque eso es muy difícil, es impredecible. La clave es, yo creo que depende de las políticas que se establezcan a nivel estatal o a nivel empresarial. Es decir, si el objetivo es ser más eficiente y mejorar el mercado y que todos tengamos más dinero en ese sentido, tanto el trabajador como el empresario, entonces con esa política la inteligencia artificial pues es buena, ¿no? Para todos. Pero si el objetivo sería abaratar costes, como ha dicho Javier, entonces pues a nadie le gustaría ese futuro, ¿no? Pues depende de cuáles sean las políticas. La inteligencia artificial es una herramienta
que al fin y al cabo ayuda al trabajador. Si tú diseñas imágenes y te cuesta menos diseñar esas imágenes, pues está bien. Es decir, Yo creo que aquí hay una parte, perdóname que haga un inciso, y es el reto que siempre hay de las ciencias, o sea, de eh, que habrá que establecer formaciones, pues es que habrá que en un futuro tener cursos, pues lo que decía también Javier, adaptar las formaciones a que haya cada vez más gente que programe, no sé si la palabra es programar la inteligencia artificial, no sé si es el término que hay que usar, pero que trabaje como programador, que esté detrás de la máquina. O sea, que no solamente seamos, una cosa somos los que la vamos a usar, pero los que están detrás construyendo esas inteligencias artificiales, se necesitará una fuerza de trabajo muy especializada y que eso es un reto que habrá en los próximos tiempos y que seguramente incluso también el trabajo de los programadores cambien, porque la inteligencia artificial genera código, que esto también lo ha contado Javier, entonces, bueno, veremos. Yo creo que esto de momento hay que estar alerta, es la palabra quizás. Javier. Yo quisiera meter un inciso, si me permites. Muchas veces cuando viene una tecnología de estas nuevas, al final perdemos un poco el contexto, ¿no? Y el contexto internacional, en ese contexto tenemos varios problemas, entre ellos lo que comentaba sobre Italia y sobre España que se está planteando por por el tema de privacidad. Es un problema que tenemos sin resolver porque desde que salió el reglamento de protección de datos y tal y cual a nivel europeo, nosotros, por ejemplo, en educación teníamos el problema de que había muchas aplicaciones, la mayoría con servidores en Estados Unidos, que no se podían utilizar por parte de los alumnos porque no había un acuerdo que centralizase eso de la protección de datos. Hasta la guerra de Ucrania, que cambió un poco el paradigma ese y ahora pues ya no hay tanto problema. El problema de Europa que tenemos es que la mayor parte de las empresas que están generando esta nueva tecnología no tienen la sede o tienen estos grandes, digamos, gestores de datos en el propio suelo europeo, sino que lo tienen en Estados Unidos. Y por el otro lado, la gran olvidada China, que aunque se hable mucho de OpenAI y de todo lo demás, realmente de la inteligencia artificial casi más avanzada, la están generando ellos, por otro lado, y otros países que están en la misma tónica de hacerlo, ¿no? Por un lado eso, y por el otro, que nos estamos olvidando, que yo también se lo digo a mis alumnos, que cuál es el impacto real que tiene por ejemplo, tener una conversación con una inteligencia artificial en el medio ambiente, porque siempre se nos olvida, ¿no? Ya no solamente hablo de medio ambiente, sino a nivel de emisión de CO2, que eso ya es una cosa, sino a nivel de uso de recursos como el agua, que tenemos verdaderos serios problemas ya en Europa debido a la sequía que estamos teniendo en todo el continente. Y no solamente eso, sino que digamos, ese uso que se está haciendo, ¿qué más se está generando, ¿no? Te pasé un estudio de cuánta Puedes agua, compartir más si o menos. quieres, Javier. Sí, bueno, es medio litro de agua por cada conversación de 20 a 50 preguntas y respuestas. Porque, claro, todos esos centros de procesamiento de datos tienen que estar refrigerados y eso es un problema muy gordo. Si estamos hablando de que por 20 o 50 preguntas estás gastando medio litro de agua, imaginaros el impacto que tiene esto. O sea, no se puede utilizar de una manera superflua porque estamos en medio de una crisis climática y eso es una cosa que hay que tener en cuenta, es el contexto. ¿Para qué estás utilizando esto? ¿Te va a servir para mejorar tu calidad de vida o sin embargo, lo estás usando de forma banal para empeorar un problema que cada vez es más complicado de arreglar? Esa es un poco la historia. Pero Javier, tú esto que estás contando ahora mismo del agua, lo desconocemos, es que la gente lo desconoce. Claro, no por es eso una cuestión. Claro, por eso, o sea, la gente del común que juega con el chat, por ejemplo, lo desconoce. O sea, es complicado esto. Es que, claro, en el ámbito empresarial es una externalización de costes, porque tú estás generando un impacto ambiental que a ti, por ejemplo, incluso si está certificado con una ISO 14001, pues no está contando porque es un impacto transfronterizo que está generando en otro lugar, pero que al final no deja de ser un impacto global porque afecta a la atmósfera. Entonces, esos costes que dice la empresa, no, yo me voy a ahorrar esto. ¿Por qué? Pues porque estoy utilizando una persona con 4 o 5 inteligencias artificiales para sacar el trabajo de 8. Claro, la empresa ahorra costes, pero ¿por qué no tiene que pagar por el impacto ambiental que está generando por eso?
es lo que yo vengo a decir, ¿no? Que no está metido en esos costes, es como que se difuminan y debido a esa opacidad, por eso países como Italia, no solo por la privacidad, y países como España, están pensando en hacer eso, ¿no? En ver, dar un tiempo y ver qué estamos haciendo realmente. Pero claro, es que tenemos el problema de la crisis energética, porque esto chupa muchísima energía eléctrica, que ahora mismo pues tenemos un problemilla con eso también en Europa, y lo que es la propia autonomía como Unión Europea de dónde están los centros de datos y a quién le estamos dando los datos con los que al final una conversación estás alimentando esta clase de inteligencia artificiales, ¿no? Es un poco eso. Madre mía. Ya vamos a ir terminando esta mesa con una cuestión. Aquí, Carmen, a lo mejor tú nos puedes dar un poquito de luz, porque los medios de comunicación, todo lo pinta, todo mal, fatal. Es el fin del mundo, el sensacionalismo. Entonces, estamos aquí hablando, creo que tiene que haber unos niveles, perdón, Sí. ¿no? de regulación, de análisis, de saber para qué se emplean estas herramientas que son muy beneficiosas, como hablábamos con Daniel, para muchas cosas también, obviamente. Entonces, ¿qué pasa con los medios de comunicación, Carmen? Bueno, Yo estoy acojonado. Hoy ha salido una noticia que no sé si es real o no, no puedo decirlo porque no conseguí, o sea, de verdad no lo sé. Yo he leído hoy en Twitter, entonces claro, la fiabilidad es relativa, que un diario alemán había publicado una entrevista de Michael Schumacher que en realidad estaba generada con inteligencia artificial. O sea, no sé si es verdad, no tengo ni idea. Pero el hecho es que, claro, aunque se lo hayan inventado, pues puede pasar en un momento concreto que obviamente pues, se generen noticias con la inteligencia artificial que sean inexactas y que no tengan toda la fiabilidad. Pero digamos que la falta de fiabilidad en los medios, pues esto es una cosa que persigue siempre. Es decir, quien no comprueba sus fuentes, pues no las comprobaba cuando usaba una enciclopedia ni miraba un libro y no comprobaba las fuentes con la inteligencia artificial. Entonces, al final aquí yo creo que hay una cuestión que es el rigor periodístico y aquí habría que hablar de otros temas que es pues cómo afecta a las redes sociales, que esto ya es para otro debate y otro tema, el hecho de que tú y yo lo hemos hablado alguna vez, de esas cuentas de noticias que hay en TikTok que te cuentan las noticias como si fuera un videoclip. Y que sacan las noticias de no se sabe. Entonces, de 4 titulares. Entonces, ahí yo creo que mucho de lo que vaya a pasar va a depender del periodista que maneje la inteligencia artificial. O sea, no hay Sí. más. Y luego, sin embargo, tú, por ejemplo, pues yo veo lo contrario en redes, en lo que es la conversación en redes, que es como el hype, por así decirlo, no me gusta el término inglés, pero bueno, el subidón, vamos a decirlo así. ¿Qué subidón, qué maravilla? La inteligencia artificial lo resuelve todo. Yo creo que ahora estamos en un momento en el que estamos como en el punto crítico, en el punto de giro que no sabemos hacia dónde vamos a ir. Ni en regulación, que es como Unión Europea, tendrá algo que decir seguramente, no solo, o sea, de todo lo que había comentado Javier Castillo, no ya los países individuales. Entonces yo me imagino que se sentarán a verlo, que los medios de comunicación que tienen sus comités de ética, pues tendrán que sentarse y ver cómo lo van a utilizar. Entonces yo creo que es un momento, es eso. Yo cuando he leído esto he dicho, no sé qué es peor, si que de verdad haya salido esa noticia inventada, generada con inteligencia artificial, o que alguien se haya podido inventar que alguien se ha inventado una noticia con inteligencia artificial. Y esto es como un círculo inmenso, pero bueno, creo que se entiende. Es decir, estamos en un momento en el que todo está por definir. Yo creo que aquí primará mucho pues las nuevas generaciones de periodistas y cómo lo vayan a hacer. Porque y en esto pues o sea, aquí también estamos en aguas movedizas, no sabemos lo que va a pasar. Confiemos en que prime
prime el criterio ético y la comprobación de las fuentes. Bueno, aquí la inteligencia artificial de esta plataforma nos dice que ya nos tenemos que ir yendo. Sí. Simplemente, no, en plan minuto de oro, si queréis, una pequeña reflexión final, Daniel. Bueno, Carmen, esta reflexión no sé si se puede considerar ya final tuya, en tu caso. Final. Vale. Daniel, y terminamos con Javier, una reflexión acerca de todo esto que hemos hablado, lo que quieras comentar en un minuto aproximadamente. Bueno, desde el punto de vista de la ciencia, la inteligencia, los modelos científicos clásicos, pues se basan en modelos que parten de unas bases de unas bases de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, la mecánica de Newton, el modelo gravitatorio, modelos que se comprenden y tienen unos parámetros como la masa de los planetas, cosas que se pueden medir y que los humanos entienden. Pero cuando se hace ciencia con inteligencia artificial, las predicciones de la ciencia, pones un algoritmo de inteligencia artificial en un telescopio, hará predicciones más precisas de las posiciones que mida de los objetos en el espacio, ¿no? Pero lo que ocurre es que se pierde esa predictibilidad. Es decir, las mediciones son más precisas, pero uno no sabe muy bien cómo ha hecho esas mediciones. Los parámetros no tienen una interpretación física. Entonces, un campo de investigación que es importante en el futuro podría ser la explicación de estos algoritmos de inteligencia artificial. Y realmente hay centros de matemáticas y Google que está trabajando en una inteligencia artificial que sea explicable. Y probablemente en el futuro la inteligencia artificial se mueva hacia ese punto, es decir, hacia un punto donde pueda explicar un poco la ciencia que hay detrás. Porque ahora mismo, si tú utilizas la inteligencia artificial en ciencia, pierdes toda esa explicabilidad que tienen los modelos clásicos de la ciencia. Tú pierdes la intuición de los modelos, pero ganas previsión. Entonces, en un futuro, los modelos de inteligencia artificial se podrán explicar mejor de lo que hacen hoy en día. Menos eso esperamos para que sean científicos de verdad, porque ahora mismo no son. O sea, si tú no puedes explicar un modelo muy bien, no estás haciendo ciencia, ¿no? Entonces, eso es lo que debería mejorar la inteligencia artificial en un futuro para que pueda ser aplicada a un ámbito científico. Esa sería la conclusión. Pues muy buena conclusión y da que pensar también en el ser humano y en el uso, como siempre hablamos, ¿no? Que se debe de emplear, y hay cuestiones éticas también, obviamente. Javier, cierra tú. Bueno, a ver, es inmejorable, ¿no? Lo que han dicho ellos, ¿no? Pero desde el punto de vista quizá más mundano, ¿no? De la educación y sobre todo pues los alumnos, los chavales que al final ya lo están utilizando y demás, hay que tener en cuenta el enfoque, y el enfoque es que no deja de ser una herramienta, que no hay que atribuirle quizá pues más habilidades o más poder del que realmente tiene. Hasta ahora mismo pues son instrumentos que te sirven, ¿no? Para proponer ideas, para organizar, para quizá reducir un poco el trabajo repetitivo y demás, y que hay que hacer muchísima docencia en el ámbito ético de lo que es la utilización de estas herramientas, ¿no? Ya no solamente ámbito ético por el tema de, bueno, pues yo qué sé, lo que hemos comentado, ¿no? El tema de las empresas, ¿no? De, bueno, pues voy a implementar una inteligencia artificial, pero con el objetivo de, y esto ponerlo en lo que son los planes de empresa y tal, y de todo lo que es la responsabilidad social corporativa, porque supongo que algo de esto de inteligencia artificial habrá que meter ahí también, ¿no? Como nos vamos a ese mercado laboral donde van a estar muy, muy, muy presentes y cada vez pues irá mejorando más y más de manera exponencial hasta vayamos a saber cómo, ¿no? Ni hasta dónde, tendríamos que hacer una revisión de lo que es la enseñanza, de lo que es el currículo oficial e implementar esto, no negar lo que es la utilización por parte de los alumnos, sino que promover un uso responsable y ético de estas tecnologías, que es básicamente lo que hay que hacer con cualquier nueva tecnología que surge, ¿no? Y intentar un poco, porque en educación siempre vamos un poco, digamos, somos como la antesala de lo que va a pasar unos años más adelante, formar a personas que van a ser responsables y que van a trabajar de una manera ética con estas tecnologías. Muchas gracias a los tres por estar hoy aquí en el Café de la Lluvia, por dedicar vuestro tiempo a esta mesa. De verdad, gracias de corazón y bueno, seguimos. Gracias a todos. Gracias.
Un abrazo enorme. Gracias. Gracias. Gracias.